canciones favoritas. Realmente. Y anterior, la canción antes de esa, de Tú quitas y tú das, Give and Take Away, se dice en inglés. O sea, hay que tener pendiente que eso lo dijo Job. ¿Y en qué momento lo dijo Job? Porque, o sea, de repente, no quiero minimizar la experiencia de cada quien, pero de repente uno está pensando, tú quitas y tú das porque bueno, yo tenía una oportunidad de trabajo y no se me dio. Bueno, tú quitas y tú das. Pero cuando Job dijo eso, el quita era mucho. Lo que le quitaron fue mucho. O sea, de repente, en muy poco tiempo, pues perdió no solo todas las posesiones materiales que tenía, sino sus 10 hijos también. Y él cae de rodillas y dice, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es bueno tenerlo pendiente. Bueno, y luego esta otra canción que, madre mía, esa y la canción de Ciudad de Dios, no sé si saben cuál es esa canción de Ciudad de Dios, creo que de Jonathan Pérez también, son de mis canciones favoritas. Bueno, eso fue un preámbulo. Vamos a la predicación, el pasaje de hoy. Hoy estamos finalizando ya perdón, el micrófono está cansado, tiene sueño, ¿no? Hoy estamos finalizando ya la carta, la serie que estábamos teniendo en la carta en Colosenses. Estamos en Colosenses 4, los últimos versículos del 2 al 18. Y bueno, realmente ha sido de mucha edificación, no sé si para ustedes, pero sí para mí. Y le damos muchas gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Y vamos a ver cómo ya concluimos con esta carta. Muy, muy, muy interesante. Algunos decían que es, por ser tan pequeña y por el contenido que tiene, es una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a leer en el versículo 2 hasta el 18, hasta el final. ¿Ok? Si leen conmigo, versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas.
Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, de la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes por su parte lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. En el pasaje de hoy, pues vamos a ver dos secciones. Una primera sección que será como la última de las indicaciones de Pablo para esta iglesia. Y otra segunda parte donde están estos saludos y demás, que nos da una idea de lo que es ser iglesia. Y vamos a ver cómo revisamos estas dos partes. En los últimos 2 domingos fuimos como mencionamos, de lo general a lo particular, ¿okay? Lo que todos teníamos que hacer, despojarnos del viejo hombre y demás, y luego ciertos roles que cada persona pudiera en algún momento de su vida desempeñar y cómo eso debía pues darse. Seguimos de lo general a lo particular. Aquí volvemos a algo un tanto general de nuevo, pero al final todos estos saludos son muy particulares, muy del momento histórico en el que se dieron. Entonces tenemos esas dos partes. Vamos a ver, creo que sí me dará tiempo. La primera es el versículo 2 al versículo 6, y ahí vamos a ver las últimas indicaciones. Veníamos de varias indicaciones de deben hacer eso, deben hacer aquello, deben hacer eso, deben hacer aquello. Y las últimas son esos versículos del 2 al 6. Y hay 3 cosas que Pablo aquí menciona, 3 tareas, 3 indicaciones. Una es la oración en el versículo 2. El segundo es la evangelización y la predicación, versículo 3 y 4. Y por último el testimonio, versículo 5 y 6. Hablemos un poco entonces de la oración. Aquí en el versículo 12 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta indicación de Pablo es repetitiva. Lo menciona una y otra vez. Lo menciona aquí, lo menciona en todas sus cartas, lo menciona en Efesios, varias veces de hecho. Siempre perseveren en la oración, velando con ella con acción de gracias. Repetitivo eso. Vamos a hablar un poco de esto, porque ¿por qué tanta repetición? O sea, ¿qué es lo que es tan importante de esto? Y antes de entrar ahí, vamos a ver de dónde Pablo puede haber tomado este ejemplo. Yo creo que el mejor es Jesús, ¿no? El mejor ejemplo de esa oración perseverante es nada más y nada menos que Jesús. Lo practicó perfectamente. Marcos 1:35, por poner un ejemplo, antes de ir a predicar por Galilea, dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Y debería llamarnos la atención que sea Jesús el que más practica esto. ¿Por qué debería llamarnos la atención? Porque Jesús era uno con el Padre y de todas formas se iba solo y oraba. Mateo 14:23, después de la alimentación de los 5,000, dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia. Lucas hace esa anotación. O sea, para Teófilo, que es para quien Lucas escribe sus libros. Oye, Teófilo, yo quiero que tú sepas que Jesús con frecuencia se retiraba a lugares solitarios para orar. Con frecuencia, lo hacía mucho. Lucas 6:12, antes de escoger los 12 discípulos, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Antes de escoger los 12 discípulos, Jesús, Dios, agente de la creación, con conocimiento de todo lo que iba a pasar en el futuro, en toda la historia, decide pasarse toda la noche orando, antes de escoger los 12 discípulos. Evidentemente, no podemos asimilar o no podemos deducir que la razón por la que Jesús se pasa esa noche orando es por la misma que nosotros. Imposible, porque entonces la realidad de Jesús no es la nuestra, pero Él lo hace. Lucas 9:18, estando Jesús orando a solas, de nuevo, en este caso estaban con Él los discípulos y les preguntó: ¿quién dice a las multitudes que soy? Y ahí que llega la confesión de Pedro, famosa.
Otro ejemplo, Mateo 26, está en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser entregado, en su momento más, no sé si estresante es una palabra que cubra lo difícil de ese momento. Pero Jesús va con los discípulos luego de cenar y va a este huerto que se llama Getsemaní, y entonces le dice: siéntense aquí en lo que yo voy y oro. Toma con él a Pedro y a Juan y a Jacobo, los dos hijos de Zebedeo, y se va a orar. Le dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Levantándose un poco, cayó sobre su rostro y oró. Y es que dice: Padre mío, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Luego se devuelve y ve a los discípulos durmiendo. Dice: oye, ven y no se pueden quedar despiertos, ven y oren. Y va y ora por segunda vez y vuelve y los ve durmiendo. Y les dice: pero pónganse a orar. Y va y ora una tercera vez, 3 veces, en el momento más difícil de su vida aquí terrenal. Este es Jesús. La iglesia del primer siglo esto lo aprendió. En el libro de los Hechos se ve, primero, 1.14, Hechos 1.14, los discípulos, luego de la ascensión, ¿verdad? Luego de que Jesús, de la ascensión de Jesús, que se va, que deja la gran comisión, los discípulos vuelven entonces a la casa donde estaban, todos, junto con las mujeres y María su madre y sus hermanos, que estaban, ¿qué? Orando. Pablo, orando solo en el capítulo 9, versículo 10, con Silas estando preso en el capítulo 16, versículo 25. En el capítulo 10 está Cornelio orando por un lado y Pedro orando por otro lado. Y luego tienen visiones cada uno, se juntan y ahí empieza el evangelio, la evangelización a los gentiles. La iglesia oró para la elección de Matías en el capítulo 1 de Hechos. La iglesia oraba por Pedro cuando estaba preso en el capítulo 12. Cuando el ángel milagrosamente rescató a Pedro, él fue a donde estaba la iglesia, orando. La iglesia oró en el capítulo 4 cuando Pedro y Juan fueron liberados así de la muerte, estuvieron con los sacerdotes por un milagro que habían hecho, lo vamos a ver un poco más adelante, y cuando salieron de ahí, fueron a la iglesia que estaba ¿qué? Orando. Y la oración de la iglesia, la alabanza a Dios por la liberación de Pedro y de Juan y de lo que estaba pasando ahí, fue hasta tal que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo oraba también, mucho. Y vemos aquí en Mateo 6, vamos a volver a Mateo 6, porque Jesús dice ciertas indicaciones de cómo orar. Y no necesariamente queremos entrar profundamente en esto ahora, porque tenemos mucho más pasaje que cubrir, pero vamos a hacer algunas anotaciones. En Mateo 6, versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál recompensa? Ninguna, porque ¿qué recompensa le pueden dar los hombres? Ninguna, ¿verdad? Entonces, esa es la recompensa que tienen, nada. Versículo 6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Versículo 7, al orar, no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque se imaginan que serán oídos por su palabrería. No se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Luego en el versículo 9, el modelo de oración, ¿verdad? Conocido como el Padre Nuestro, que, bueno, vamos necesariamente a entrar a eso, es un modelo no necesariamente para ser repetido textualmente siempre que oremos, pero es un modelo para ver cómo debemos orar. Y una última anotación, la oración es un acto en el que las tres personas de la Trinidad juegan un rol diferente cada uno. La oración es a Dios el Padre. ¿Okay? Jesús, ¿a quién oraba? A Dios el Padre. No se puede orar a Dios tampoco, pero la oración es a Dios el Padre. Jesús llama a Dios Padre. De hecho, en Marcos 14:36 lo llama Abba Padre, mucho más íntimo. Y en el Nuevo Testamento esa verdad ya era aceptada, que nosotros, los cristianos, nos referíamos a Dios como Padre. Pero esto pasa porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, su rol es que la oración es a través de el Hijo. Si no es por el Hijo, no podemos entrar nosotros a la presencia del Padre, no podemos hablarle. Entonces, a través del Hijo, solo los hijos llaman Padre a su Padre.
El hijo de Edgar, a mí no me dice papá, ¿verdad? Podrá decir tío Yaní, pero papá no. Y nosotros fuimos hechos hijos luego de ser redimidos. Los que llamamos a Dios Padre somos nosotros, los redimidos, no todo el mundo. Y eso es bueno que lo tengamos pendiente. Gálatas 4, 3 al 7 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Romanos 8:15: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Y luego de recibir ese espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y por último, la oración es por la intercesión del Espíritu Santo. Romanos 8:26: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos. Wow, y entonces, tranquilo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, si se fijan, la oración es al Padre a través del Hijo por la intercesión del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, toda la Trinidad está envuelta. Toda la Trinidad está envuelta. Y aquí sí, yo creo que debemos hacer una advertencia. Han oído la expresión que en la confianza está el peligro, ¿no? Eso, ¿no? Han oído esa expresión, ¿verdad? Entonces, podemos llamar a Dios Abba Padre, que es como decir papito, papi, de mucha confianza, mucha confianza. Pero hay un riesgo en banalizar la oración, porque Dios no es para nosotros lo que un padre terrenal es a su hijo terrenal. Dios no es para mí lo que yo soy para mis hijos como padre, jamás. Dios es otra cosa. Esto no es un tema de grado de realidad. No es que Él es más o mejor padre o el modelo de padre. Pudiera ser, pero esto no es. Dios es otro ser completamente diferente a nosotros. Salmos 19:1: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 139:13: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Dios es otra cosa. Y nosotros somos llamados hijos adoptivos. Y tenemos eso que tenerlo presente, porque no podemos banalizar la oración. Hay un riesgo en banalizarla, porque ahora venimos y decimos papito, papi. Y el ser humano es muy bueno banalizando cosas. Eso lo hacemos muy rápido. Y perdemos el temor, la admiración, el misterio de venir delante de este Dios que los cielos proclaman su gloria, que nos formó en nuestras entrañas, lo grande de los cielos y lo pequeño. ¿A qué me refiero con esto, de lo grande y lo pequeño? Que leía un libro que decía que una de las formas que podemos evitar caer en esa banalización es viendo la creación. Estamos viendo la creación, claro. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Este ser al que llamamos papi no es como nosotros. Y no podemos venir como que abrimos la puerta: papi, ¿qué hay? ¿Cómo vamos? No. Dos ejemplos. El sol. Dios creó el sol, ¿no? Sí. Brilla mucho, muchísimo. No podemos mirarlo, o sea, no podemos salir ahora y mirar hacia arriba y mirar el sol porque vamos a quedar ciegos, de hecho. Brilla muchísimo. Y brilla muchísimo a 150 millones de kilómetros de distancia. Promedio. ¿Verdad? A ver, en el universo hay cosas 10 millones de veces más brillantes que el sol. 10 millones de veces más. O sea, cosas que los mismos científicos dicen: esto no debiera brillar tanto, porque debiera explotar.
pero brilla y se mantiene. ¿Saben lo que es una supernova? Una supernova es una explosión de una estrella muy grande, ¿verdad? Una estrella lo que hace es quemar cosas, básicamente. ¿Okay? Entonces, mientras quema, ese calor, esa radiación, hace que se expanda. Pero la masa de la estrella es tal que la gravedad hace que se contraiga. Entonces hay como un balance entre la fuerza que hace hacia afuera y la que hace hacia adentro. Y se mantiene ahí. Ese es el Sol. Y un montonazo de estrellas. Llega un momento en que una estrella tan grande, en su núcleo, ¿verdad? En su núcleo empieza a formar hierro. Y ya el hierro no se sigue quemando, por llamarlo de alguna manera. Entonces empieza a perder fuerza hacia afuera. ¿Ok? Entonces cuando pasa eso, la fuerza hacia adentro es tal que implosiona la estrella. Implosiona. Y toda esa masa, en cuestión de segundos, se junta toda ¡bum! Y explota. Esa explosión, eso se llama una supernova. Eso es 570,000 millones de veces más brillante que el Sol. 570,000 millones de veces más brillante que el Sol. El creador de eso, que puso eso a funcionar así, es delante de Él que nosotros vamos a orar. Eso no le da como jugo. Debería. Tú me formaste en mis entrañas, decía David también. Y, a ver, obviamente, cuando decía los cielos proclaman el nombre de Dios, no se sabía de la supernova. ¿Okay? Y cuando decía tú me formaste en mis entrañas, no se sabía tampoco de que cada célula de nosotros, a ver, nosotros podemos tener más o menos 30 millones de células en el cuerpo. Es una cantidad impresionante. Pero 30 millones de células en el cuerpo. Y cada célula de esa, por segundo, hace unas 1.000 millones de reacciones químicas. Eso funciona, miren. Entonces ese Dios que crea eso tan grande como una supernova, que es 570,000 millones de veces más brillante que el Sol, es ese Dios también que al detalle, allá adentro, miles de millones de reacciones químicas por segundo, por célula, y más de 30 millones de células en el cuerpo que te mantienen vivo. Es delante de ese Dios que nosotros vamos a orar. Y si eso fuera poco, o sea, si todavía, viendo la creación, no tenemos ese temor, si todavía viendo la creación no tenemos ese temor, recuérdense que los ángeles, que han estado siempre con Dios, pero los ángeles que pecaron se fueron, ¿verdad? O sea que los que están todavía con Él no han pecado. Y esos ángeles no pueden ver directamente a Dios y se cubren sus rostros con 2 alas, con otras 2 sus pies y con otras 2 vuelan y cantan santo, santo, santo. Si no es suficiente, recuérdense que este Dios es santo, santo, santo. ¿Qué decía Isaías? ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. No podemos trivializar la oración. J. Gresham Machen decía, si Dios fuera solo algo más grande que el hombre, habría comparativamente poco misterio en la oración. Si fuera algo más grande que el hombre, habría poco misterio en la oración. Pero la comunión con el que es santo, infinito y eterno, la causa insondable de todas las cosas, es la maravilla de las maravillas. Es una maravilla de la gracia de Dios. Es muy maravilloso para ser cierto. Sin embargo, se ha hecho realidad en Cristo. Y aquí es que alguno debería decir amén. Vamos a seguir de nuevo. Vamos a practicar. Si Dios fuera solo algo más grande que el hombre, habría comparativamente poco misterio en la oración. Pero la comunión con el que es santo, infinito y eterno, la causa insondable de todas las cosas, es la maravilla de las maravillas. Es una maravilla de la gracia de Dios. Es muy maravilloso para ser cierto, no debería ser cierto. Sin embargo, se ha hecho realidad en Cristo. Amén. Amén.
El Nuevo Testamento habla mucho de la oración. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Hay que orar en todo tiempo, en el Espíritu, Efesios 6:18. Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. No estén afanosos. Porque es ese Dios cuya gloria los cielos declaran. Es ese Dios que te hizo en las entrañas de tu madre, que te escucha por medio de ¿qué? De Cristo. Y que todavía tú dices, no, yo estoy orando, por lo que yo digo una serie de disparates, no importa, porque el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Ahí no hay cómo perder. Por último, con acción de gracias. Pablo es reiterativo con esto. Otra vez, con agradecimiento, con acción de gracias, dando gracias. Pablo pasó por muchas dificultades a causa del Evangelio. Pero, él aprendió, dice Filipenses, aprendió a estar en pobreza y en abundancia, estar en pobreza y en abundancia. Y Pablo era agradecido. Porque podemos recibir las bendiciones de Dios y luego olvidarnos de cómo, de dónde era que estábamos antes de recibirlas. Bendiciones terrenales, materiales o no, ¿okay? Y bendiciones espirituales también. Gresham Machen decía, sin agradecimiento, la alegría es mucho más peligrosa para la vida del cristiano que la tristeza. Sin agradecimiento, la alegría es mucho más peligrosa. Joy, el gozo, es mucho más peligroso para la vida del cristiano que la tristeza. Sorrow, el sufrir, el sufrimiento. El agradecimiento es como el antídoto a ese sentir que el ser humano tiene de cuando está bien pensar, yo puedo solo. Obviamente ustedes no pecan de eso, solamente yo. Pero en algún momento de mi vida yo lo he sentido, he dicho, wow, espera, no Señor, perdón, yo no puedo solo. Y lo que tengo lo tengo porque tú lo das. Y no hablo solamente de cosas materiales, estoy hablando de cosas terrenales, materiales o no, y espirituales también. No es por nosotros, nada. Bien dice Filipenses 4:6, no estén afanosos. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, ven lo absoluto de Pablo aquí, por nada, nada, ni material, ni espiritual, ni físico, ni nada, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y esta acción de gracias es el antídoto a pensar, yo puedo solo, yo no necesito a Dios. Si no somos agradecidos, ese peligro es inminente. Y bueno, peligro inminente es como que viene. Yo diría que si no somos agradecidos ya lo tenemos. Ya llegó y hay que revisarse. Eso acerca de la oración. El próximo versículo, el versículo 3, dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo, dice el versículo 4. Recuerden, Pablo está preso. ¿Ok? Pablo está preso en Roma. Oren al mismo tiempo también por nosotros, porque estamos presos, para que nos liberen. No, eso no es lo que Pablo dice. Mientras ustedes oran fervientemente, perseverantemente, con acción de gracias, oren también para que se nos abra una puerta para la palabra. Oren también para que podamos predicar. La oración de Pablo no fue para que lo liberaran. El versículo 18 de Colosenses 4 dice, acuérdense de mis cadenas. Ese es el último versículo. Acuérdense de mis cadenas. ¿Qué es eso? Acuérdense de mis cadenas. Soy Pablo, oye, acuérdense de aquí preso, acuérdense de mí. ¿Me conocen a alguien? Llámenme para aquí. ¿Saben? Meta la mano.
No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Él no ha querido decir eso, ni ha dado ninguna pista, ninguna intención, ni muy sutil ni nada de esto en toda la carta, y él ha estado preso. Si leemos Efesios, de hecho lo revisamos con el pastor, tampoco, estaba preso cuando le escribió también. Leemos ahí Filipenses, y vamos a ver, ¿por qué? Porque esta intención él no la ha manifestado. Y cuando vemos Filipenses 1, dice, versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Él estaba preso cuando escribió Filipenses. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Acuérdense de mis cadenas, dice Pablo en el versículo 18. Eso es para estimular a los colosenses. No es para que ustedes oren, para que me liberen, no. Ármense de valor, yo estoy preso también. Y como esos hermanos aquí que él dice en Filipenses, que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Porque ven a Pablo que está preso y sigue predicando y dice, no, pero entonces ahora que yo voy. Entonces dice, acuérdense de mis cadenas. Para que tengan más valor para hablar la palabra de Dios. Para que no se dejen amedrentar ni se dejen engañar por esos herejes que están entrando en la congregación, con esas ideas raras. No importa lo que le digan, señores, que yo estoy aquí preso, yo sigo predicando, ustedes también. En Efesios 6, 19, 20 dice, oren también por mí. ¿Recuerdas que estaba preso? ¿Para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Él reconoce, yo soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. La oración de Pablo es la predicación, estando preso, la predicación del Evangelio. Era tal que aquí vemos en Filipenses. Quiero que sepan que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. O sea, Pablo está preso, ya hay un lío ahí armado. Ese hombre está predicando, que todo el mundo está viendo. O sea, la idea aquí es como los guardias, la guardia pretoriana, pero ¿qué es lo que pasa con este preso ahora? No, este hombre está hablando de alguien que resucitó, yo no sé, pero voy a ver. O sea, pues, toda la guardia pretoriana, hay una cosa aquí, ¿qué es lo que está pasando? Él no perdía una oportunidad. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oramos para que se nos presente una oportunidad a nosotros por predicar el Evangelio? Porque muchas veces incluso depende del contexto, y debería decirlo con vergüenza, una vez anda como que, o sea, como que, puede que me pregunten ahora. Sí, uno siente eso, lamentablemente. Vamos a ver un ejemplo de una ocasión para predicar que se le presenta a Pablo. Hechos 16. Pablo y Silas y el grupo con que andaban iban hacia Tiatira, casa de Lidia. Entonces Lidia le dice, mira, para que vengan acá a Tiatira. Y ellos iban hacia allá. De camino les salió una muchacha esclava con un espíritu de adivinación, ¿verdad? Que le generaba mucho dinero a sus amos. Pablo expulsa el demonio y los amos se molestan. Claro, porque ahora no tienen el espíritu de adivinación ahí generándole chichín, ¿no? Y le inventan acusaciones. Entonces cogieron preso a Pablo y a Silas, los azotaron mucho, dicen, les dieron muchos azotes, los metieron en la cárcel y pidieron que los aseguraran bien. Le dicen al carcelero, oye, asegúralos bien. Lo puso en el cepo. Esto es una forma de que lo tenían ahí preso que le daba calambre en la pierna porque era incómoda la posición. Y ahí caemos en el versículo 25 de Hechos 16. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Después de todo esto, los azotaron mucho, los ponen en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas, en vez de estar ahí llorando, oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Al despertar, el carcelero, y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces, ¿pero por qué ese hombre se nota? Porque él era responsable de los presos. Y si los presos se escapaban, le pagaban con su vida. Y él dijo: se me escaparon todos, no me mato yo antes de que venga. Y Pablo dice: no, pues, es que no nos hemos escapado, estamos aquí todavía. Las puertas se abrieron, estamos en la cadena, pero estamos aquí todavía. Todos. No solo Pablo y Silas, no, los otros presos también. Entonces él pidió luz, se precipitó hacia adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Eso no implica que porque alguien crea, toda su casa será salvo también, pero no necesariamente vamos a entrar en eso ahora. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Claro está, ¿no? El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Por cierto, yo creo que luego volvieron a la cárcel, porque en el versículo 35, cuando amaneció, dice: cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a estos hombres. O sea, ¿y dónde están los hombres? ¿No? ¿Se escaparon? No, todavía estaban presos. Fueron, me azotan, me meten preso. Una oportunidad para la predicación de la palabra. Ahora levantemos la mano, ¿quiénes somos los que vamos a orar para que se nos presenten oportunidades así? A ver, para Pablo, Filipenses, vivir es Cristo, de morir es ganancia. Pablo tenía sus ojos puestos en las cosas de arriba. El vivir es Cristo, que está sentado ¿dónde? Arriba, en la diestra del Padre. Y el morir es ganancia, porque voy para arriba. Yo ya no estoy aquí, yo estoy allá. Pablo ya estaba allá. Y si para nosotros no es así, es porque no estamos mirando las cosas de arriba, estamos mirando las cosas de abajo. Eso es sencillo. Pablo se preocupa por la predicación, por el crecimiento espiritual de los creyentes, por mantener la doctrina sana. ¿Ok? Versículo 5, continuamos. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Esto habla del testimonio. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Efesios 5:15 dice que anden no como insensatos, sino como sabios. Recuérdense que Efesios y Colosenses son dos cartas que en una gran porción de ellas se parecen muchísimo. Pablo las escribió prácticamente en el mismo momento histórico, ¿no? Versículo 16 de Efesios 5, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo pensaba, si Pablo entendía que los días de él eran malos, que venga hoy. Que venga hoy. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El evangelismo y la predicación no pueden ser entorpecidos con un mal testimonio. Anden sabiamente para con los de afuera, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Sí, pero es la palabra que trabaja, no somos nosotros, ¿verdad? Alguien pudiera decir eso, entonces bueno, el testimonio no sé dónde entra. A ver, claro, es la palabra que trabaja, pero eso es cierto, pero no es menos cierto que el testimonio entonces como que certifica lo que tú dices delante del no creyente. Aquí habla sabiamente para con los de afuera. Los de afuera son los no creyentes. Jesús, cuando Pilato está frente a Jesús, cuando Jesús está frente a Pilato, Pilato no encuentra falla en él. Cuando Jesús luego le dice, no, ninguna autoridad te fue dada si no te la dieron de arriba, y Pilato hace así y dice, espérate, tengo que soltar a este hombre de aquí. Pero porque él no encontró falla en él. Oye, y se lo dijo 3 veces a toda la gente, que este hombre no ha hecho nada malo. ¿Qué es lo que este hombre ha hecho mal? Imagínense que cualquier cosita le hubieran podido encontrar eso. En Juan 8 es una discusión que tiene Jesús con los fariseos. Él viene de curar a un paralítico en el día de reposo, luego alimenta a los 5,000, ¿verdad?
De hecho, anda sobre el mar, con los discípulos caminando sobre el mar. Predica verdades fuertes que hacen que sus seguidores lo abandonen. En Juan 6, 66. En el capítulo 7 entonces dice que se va a quedar en Galilea, pero luego va a la fiesta, a Judea, a Jerusalén, y predica en el templo. Y ahí le llevan a una mujer sorprendida en adulterio para tratar de atraparlo, ¿verdad? Los fariseos. Juan 8. Y luego se da una discusión entre Jesús y los fariseos. Y en ese contexto, en esta discusión, ¿ok?, teológica profunda, de hecho, los fariseos quieren atraparlo. Lo que andan buscando es problema, andan buscando cómo lo van a atrapar. En esa discusión, en ese contexto, versículo 46 dice: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué no me creen? O sea, imagínense, en esa discusión, esta gente anda por atraparlo, mira, que se equivoque. Yo imagino los fariseos de no, ven, vamos, que se equivoque una vez para que tú veas. En ese contexto, Jesús se para delante de ellos y dice: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? ¿Quién de ustedes que me va a decir que yo he hecho algo mal? Díganlo. Es la fuerza de un buen testimonio. Si Jesús se hubiera equivocado una sola vez, ¿qué ustedes creen que hubiera pasado? ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Aquella vez que tú... Ya hasta llegó. Si no tenemos autoridad moral, ¿ok? Y cuando digo autoridad moral no quiero decir que como muchas veces se quiere malinterpretar, de que bueno, de que entonces ahora yo soy el mejor y tal. No. Pero si no tenemos ese testimonio, no nos van a hacer caso. En Hechos 4:14, Pedro y Juan estaban ante los sacerdotes por haber sanado a un paralítico. Dije que ahora íbamos a volver a eso. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, estaba junto al sacerdote, nada, se pasa todo, todavía estaba ahí. Viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, al paralítico, no tenían nada que decir en contra. El versículo 3 anterior dice: al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y entonces ahora, ellos habían estado con Jesús, mira cómo hablan. Y sanaron a este paralítico. Entonces ahora tenemos Pedro y Juan aquí, que habían estado con Jesús, y al paralítico al lado, recién sanado, no tenían nada que decir en su contra. Qué poderoso eso, ¿no? Vamos a compararlo con Moisés. Vamos way back, vamos para atrás. Éxodo 2, versículo 13. Dice de Moisés: al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían y dijo al culpable. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente de matar al egipcio que estaba abusando del judío, ¿verdad? Y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Quién te ha puesto de príncipe o juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. El culpable, el que estaba abusando del otro, el que está mal. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? O sea, Moisés, que es judío, ¿verdad? Y va y se presenta a donde estos dos están teniendo un problema y hay uno que está abusando del otro. Y le dice: hey, dejen eso. Y el que está mal, no el que está bien, el que está mal le dice: pero ¿y tú quién eres para venir a hablar de mí? ¿Me va a matar como el judío también? O sea, ¿dónde está la autoridad para tú venir a decirme a mí que yo no puedo hacerlo? ¿Y qué hizo Moisés? Tuvo miedo y se mandó. Ciertamente se ha divulgado lo sucedido y salió. Y de hecho se fue muchos años y después Madián y vuelve y tal. Pero fíjense la diferencia, que Pedro y Juan tienen a todo el concilio, todos los sacerdotes, que lo quieren acusar y dicen: no encontramos nada en contra de él. Y Moisés está acusando a un hombre que está abusando y dice: ¿y tú quién eres? Y Moisés no dice nada, se va corriendo porque sabe que está mal. Es la fuerza de un testimonio. Por eso, 1 Timoteo 3:7, dentro de las características, ¿verdad?, que deberían tener los ancianos, dice: debe gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia,
para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Entre los de afuera de la iglesia, no solo aquí, no, entre los de afuera también. La predicación del Evangelio debe ir acompañada de un buen testimonio, aprovechando bien el tiempo. Este tiempo aquí es limitado. Las oportunidades que se nos presentan son limitadas. Tenemos que aprovecharlas. Andar sabiamente, para con los de afuera, andar sabiamente implica muchas cosas. Gálatas 6:10 dice: así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Primera Tesalonicenses 4:11 y 12. Eso es interesante porque Pablo aquí le está exhortando a los tesalonicenses a una serie de cosas. Y aquí en el versículo 11 dice que los exhorta a que tengan por su ambición en llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pero me llama mucho la atención aquí una vida tranquila. Pero una vida tranquila, bueno, podemos entrar a ver lo que es una vida tranquila, pero podemos concluir que el que tiene una vida bullosa tiene mayor dificultad para andar sabiamente. ¿Podemos concluir eso? Una vida tranquila, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera. A ver, esto no es una excusa para la holgazanería, ¿ok? Ni es un Hakuna Matata, ¿sabes? No es la función esa, ¿no? El Hakuna Matata, que no importa nada, que ya pasó. No es eso. De hecho, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 10, dice: ahora bien, hermanos, le mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Lo que nosotros le dijimos, aquí hay gente que no lo está haciendo, que están dando desordenadamente. Versículos 10 y 12, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. O sea, de esa primera carta a la segunda, hubo tema ahí. Le están llamando la atención a los tesalonicenses. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos al Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Dice, pero esto, vamos a ver, o sea, vivimos en ese contexto. Una persona que no trabaja, que no es útil, que es carga para otro, eso es andar sabiamente. No, ¿verdad? Como que tú dices, andar sabiamente, y tú piensas en una persona que no trabaja, que no. Eso no es andar sabiamente. Obviamente hay situaciones especiales donde una persona puede tener cierto problema de trabajo, lo que sea, no sé lo que no. Situaciones especiales que se deberían tratar aquí primero. Lo paso hasta la iglesia. ¿Okay? Pero vamos a poner varios ejemplos. O sea, en la universidad, una persona que tiene una universidad, que no está trabajando necesariamente, pero está en la universidad, en el colegio. Pero es la persona que siempre es el que no aporta en el proyecto. ¿Verdad? Todo el mundo hace el trabajo y él no ha hecho nada, pero su nombre está ahí. Y él saca la nota igual que todos. Eso es andar sabiamente, para con los de afuera. No, ¿verdad que no? O bueno, siempre entrega su parte, pero siempre de último. ¿Eso es andar sabiamente? No. En el trabajo, esa es la persona que bueno, está ahí en el lugar y hablando, no sé qué, y cuando llega el jefe, eso no es andar sabiamente. Le asignan proyectos, pero mira, lo menos importante, tú sabes, lo más así, si le asignan algo, porque saben que, oye, con esa persona no se puede contar. Ese tipo siempre queda mal. Eso es andar sabiamente. Eso no es andar sabiamente para con lo de afuera. O sea, luego nos preguntamos, oye, pero ¿por qué que uno lo invita a la gente y la gente no viene? Oye, brother, si tu testimonio es ese, ¿qué es lo que los otros tienen que, porque los otros no han oído necesariamente, pero tienen que ver algo en ti? Entonces tú no andas sabiamente. Entonces, ¿qué es lo que le va a llamar la atención? No le llama nada la atención. Vete un sinvergüenza ahí. O sea,
Hay que andar sabiamente para con los de afuera. El testimonio no puede entorpecer. Todo lo contrario. No puede ser como Moisés. Quiere ser como Juan, como Pedro. Oye, no tenemos nada que decir contrariamente. Versículo 6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y no voy a durar mucho aquí porque ya hemos hablado de la conversación, ¿verdad? De las cosas que debemos despojarnos, de cómo debemos hablar. Aunque eso era más en la iglesia, pero se puede aplicar perfectamente también a los de fuera. Pero aquí la idea de la sal es importante porque la sal en ese tiempo no solo daba sabor, ahora sí, ahora cuando tú piensas en sal, tú le metes sal a algo para que saques ese saborcito, ¿no? Pero en ese tiempo, que no había neveras, no había refrigeración, la sal preservaba. Entonces no es solo que lo que tú digas tenga sabor, sino que no se corrompa. ¿Sabes? Que no se corrompa. Conversaciones con gracia, que edifiquen, que informen, que enseñen, que levanten el ánimo, que sean sensibles, con amor, que traigan verdad. Leíamos esta mañana todavía estamos de mañana. Leíamos hace un rato de Nicodemo. Pero Jesús le dice a Nicodemo en un momento, oye, pero tú eres maestro y tú no sabes esto. O sea, eso pudiera caer como que... Pero eso no es lo que... La reacción de Nicodemo no es esa. De hecho, Nicodemo luego sale varias veces y la última vez que sale, que se menciona, es en Juan 19, que él trae mirra y aloe para sepultar el cuerpo de Jesús. O sea, Jesús le dice la verdad, pero se la dice con gracia. Y en la samaritana, que lo comentábamos hace unos cuantos domingos, o sea, Jesús le dice todo su pecado. No, es que yo sé. El esposo que tú tienes, el que tú estás ahora no es tu esposo, tú tienes como, ¿cuántos eran? 6, 5 antes, ¿no? Pero la reacción de la samaritana, lo vemos en el 39, en el verso 39 de Juan 4. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Oye tú, vamos a dar testimonio de nosotros. Ay, ¿tú por qué te convertiste? Es porque yo era malísimo. Y Jesús me lo dijo. Pero con gracia y con verdad, porque él me dijo todo lo que yo he hecho. Jesús también decía camada de víboras. ¿No? Sepulcros blanqueados, se decía a la parecer. De hecho, en Juan 8, le dice, ustedes son de su padre el diablo. Juan 1.14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No de gracia sola, no de verdad sola. La gracia sola se malinterpreta, no se sabe manejar. La verdad sola es muy fuerte, demasiado fuerte, no podemos manejarla tampoco. Entonces llega Jesús lleno de gracia y de verdad. Y todo esto, para pasar a la segunda parte, es en el contexto de la iglesia. Aquí, vamos a ver, los versículos que siguen, es cuando dice, en cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, y empieza a mencionar una serie del 7 al 18, empieza a mencionar una serie de personas, digamos que eran parte de la vida de la iglesia de Pablo, de los Colosenses en ese momento. A ver, lo lógico es que si yo he muerto a este mundo, ¿verdad? Si mis ojos están puestos arriba, debe darse por gravedad que yo empiece a orbitar personas que sean más como yo. ¿Sí o no? Eso es lo que se supone que tiene que ser. Si yo he muerto a este mundo y he resucitado a otro, eso son cosas muy... O sea, muerto, resucitar a otro mundo totalmente diferente a este. Entonces yo debiera querer sentirme más cómodo, sentirme mejor. Mi corazón debería querer andar con personas que también hayan muerto a este mundo y resucitado al otro.
Y lo que vemos en estos versículos es algo así, son notas personales. Sí, mira, Tíquico, Onésimo, le van a explicar, le van a contar lo que me está pasando. Todos los otros personajes, sí, Lucas, el médico que ha estado conmigo. Aquí hay una comunidad. ¿Ah? Lo que uno ve aquí es una comunidad real. Es algo tan trascendental, pero a la vez tan de aquí, tan terrenal. Vamos a verlo esto. Hay 10 nombres: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús el Justo, Epafras, Lucas, Demas, Nimfas y Arquipo. Si alguien quiere anotar un nombre para un hijo. Dice: mis compañeros los saludan. O sea que algunos, ¿sabes? Pudiera decir: Pablo, sí, mi compañero le manda saludos. No, Pablo menciona aquí 10 nombres. Y no vamos a durar mucho viendo cada uno de estas personas. Tíquico, fiel ministro y consiervo, es mencionado también en Timoteo, que dice: pero a Tíquico le envié a Éfeso. En la carta a Tito también se menciona. Onésimo es, digamos, que el personaje clave en la carta a Filemón, ¿no? Onésimo era esclavo de Filemón. Pudiéramos hablar mucho, pero tampoco vamos a tardarnos aquí. Aristarco, mi compañero de prisión. Marcos, el primo de Bernabé. Marcos era una persona que anduvo con Pablo durante mucho tiempo de sus viajes misioneros. De hecho, se considera que Juan Marcos, ¿verdad?, es el autor del Evangelio que conocemos de Marcos. Tuvo un problema con Pablo. Marcos tuvo un problema. En Hechos 13:13, Pablo y su compañero navegan desde Pafos y llegan a Perge y Panfilia, pero Juan, o sea Marcos, en este caso Juan Marcos, se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Entonces en Hechos 15, ya todos en Jerusalén, Pablo dice a Bernabé: oye Bernabé, vamos a visitar de nuevo, vamos a salir a visitar de nuevo las iglesias. Y Bernabé quería llevar a Marcos. Y Pablo dice que no va, él nos abandonó. Pablo no va. Y se produjo un desacuerdo tan grande, dice el versículo 39, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. O sea, la discusión fue tan grande que, pues mira, pues yo me voy con Marcos. Y dice: pues yo me voy con Silas, ya, vaya. Y se fueron cada uno por su lado. Miren, el problema que causó Marcos. Pero años después, vemos en Colosenses, vemos en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Hubo un problemón, tanto así que se separaron, pero luego pasó. No sabemos cómo se dio eso, pero pasó. Luego Jesús, llamado el Justo, dice: esos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Ahí está con Marcos y Jesús el Justo. Y luego Epafras, Lucas y Demas eran gentiles. Y Epafras dice que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludo, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene un profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Y luego dice Lucas, el médico amado, les envía saludos. Lucas fue el único gentil que escribió el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Se sabe que escribió el libro de los Hechos porque habla en primera persona, de hecho, varias veces. El médico amado les envía saludos, y es mencionado en otras cartas también. Demas, que se menciona en Filemón, pasa algo con Demas. Y llama la atención aquí que cuando mencionan a Demas es: y Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. O sea, como que de todos los demás hay algún comentario, y también Demas. O sea, puede ser, y aquí esto es especulación, pero puede ser que ya Pablo había visto algo en Demas. ¿Pero él qué? 2 Timoteo 4:9-10, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica.
Demas abandonó a Pablo mientras Pablo estuvo preso, esperando sentencia de muerte, no en el encarcelamiento de Colosenses, sino el otro. Y Demas se fue y lo dejó. Ninfas, saluden a los hermanos que están en la Odisea y también a Ninfas, de la iglesia que está en su casa. Arquipo, díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Arquipo se menciona en Filemón, en la introducción de Filemón, le dice, oye, Filemón, saluda a Arquipo también, saludan a Filemón y a Arquipo. Dicen que Arquipo pudiera ser el pastor de la iglesia de Colosas, o de la iglesia que estaba en casa de Filemón, porque había una iglesia en casa de Filemón, y que incluso pudiera ser hijo de Filemón. Pero bueno, y aquí en esta conclusión no se menciona porque se menciona en la introducción que es Timoteo, que Timoteo también andaba con Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, o sea, estos nombres y estas cosas que lo comentamos aquí por encima es porque, o sea, son personas, ¿no?, comunes, normales, que pasaban por cosas. Filemón tenía un tema con Onésimo, ¿verdad?, cuyo hijo Arquipo probablemente era el pastor de la iglesia. ¿Okay? Lucas, el médico que anda conmigo. Demas, que... O sea, eso es un momento histórico muy específico, claro está, pero es como una foto de lo que es este esfuerzo de la predicación, de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tú tienes gente hoy que, precisamente por cosas como estas, que Demas, que no sé qué, que no sé cuánto, porque donde hay dos siempre hay problema. Pero hoy, esto, lo que es la iglesia con el modelo de la iglesia primitiva hasta hoy, está siendo muy atacado. Hoy se diría, y se dice, no, yo sigo a Cristo, no a la iglesia. Antes se decía mucho más que ahora, pero se decía también, yo tengo una relación, no una religión. Y esto no es bíblico. O sea, eso no es lo que vemos aquí. O sea, Pablo estuvo con Jesús, lo vio a él, pasó con Jesús. A quien le enseñó, él dice propio en Corintios. Entonces, quien me enseñó a mí no fueron los apóstoles, fue Jesús que me enseñó. Y Pablo se revienta de gente. Está siempre rodeado de gente. Pero hoy queremos ser llanero solitario. O sea, y no vamos a entrar en una discusión o en esta conversación de si es mega iglesia, si es iglesia mediana, si es iglesia en casa, si son células, ¿sabe? No necesariamente vamos a entrar en eso como es. Lo que sí sabemos, si vamos a ver hoy, es que no puede ser un llanero solitario. Porque todavía tú puedes decir, y esto es importante, no, yo todo lo que voy a recibir en la iglesia, la adoración, yo lo paso en mi casa. La prédica, yo la paso en mi casa. Veo que más, ahora tiene todos los videos de YouTube del mundo. De hecho, muchos de ustedes, cuando estábamos haciendo las entrevistas de la membresía, nos decían que tenían años viendo videos y viendo CDs, ¿verdad?, de otras iglesias, de la IBI, no sé cuánto, de CJ, en Dominicana. Entonces dice, bueno, yo puedo recibir todo eso en mi casa. Ok. Pero, ¿y lo que tú tienes que dar, cómo lo vas a dar entonces? ¿A quién? ¿A quién se lo vas a dar? Alguien que no tiene ninguna necesidad. Está bien, tú lo que necesitas, tú lo recibes ahí en tu YouTube, y tú tienes unos podcasts que tú le caes atrás, buenísimo. Es más, tú cuando sientes que quiere dar, tú tuitea cosas, wow. Uf, verdad es bíblica. Pero lo que tú tienes que dar, ¿cómo lo van a dar? Porque todos tenemos dones. Para darlo aquí, para edificación de nosotros. No es verdad que se puede solo. Encima de eso, tampoco es verdad. O sea, hasta Pablo deseaba la relación con los hermanos, hasta Pablo. A ver, Pablo era misionero, para empezar, era misionero. O sea, que no se estaba tranquilo nunca, no estaba en un sitio, siempre estaba moviéndose.
menos que estuviera preso. Y siempre estaba rodeado de personas. Tan así que cuando estuvo más solo, que lo abandonó Demas y tal, en 2 Timoteo le dice a Timoteo al final: desde que tú tengas el chance, ven a verme. Pero hoy no, hoy somos más Pablo que Pablo. Decía Herman Bavinck, una cita que llamó mucho la atención, y decía: decir que Cristo ha fundado una iglesia sin ninguna organización, gobierno o poder es una afirmación que surge de principios característicos del misticismo filosófico, pero no tiene en cuenta las enseñanzas de las Escrituras ni las realidades de la vida. O sea, decir que podemos tener iglesia nosotros solos, que tenemos comunidades así, todos dispersos, Durante los años, hace 10, 15 años se hablaba mucho de la iglesia emergente, de Emergent Church, ¿verdad? De hecho, un libro que se hizo muy famoso que se llamaba The Shack. No sé cómo se decía en español, pero se llamaba The Shack. La cabaña, la choza. Algo así. Pero que era más o menos como que, bueno, es que esto que hacemos nosotros de iglesia tiene que cambiar, ya, eso no se puede hacer así. Y entonces The Shack era un libro que tenía un Jesús medio hippie, ¿sabes? Pero que decía, no, que no viene eso, viene otra cosa. Entonces le asaltaba mucho la relación, ¿sabes? Con Jesús y tal, pero no esta estructura, con esta jerarquía, con esta organización de la iglesia y tal. Y Bavinck decía, o sea, decir que Cristo vino a fundar eso, sin ninguna estructura, sin ninguna organización, sin ningún gobierno, sin ningún poder, sin nada, es una afirmación que surge de principios característicos del misticismo filosófico. O sea, tú estás en otro nivel, o sea, tú estás allá arriba con los místicos, ¿ok? Pero no tiene en cuenta las enseñanzas de las Escrituras, ni las realidades de la vida. La Biblia presenta una idea de iglesia donde hay jerarquía, organización, roles, agendas, programas, diferencias entre personas, forma de resolver las diferencias entre personas, enseñanza, adoración, oración. Eso es lo que presenta la Biblia. Y lo vemos aquí. Hubo problema con Marco, pero se arreglaron. Demas se fue, hubo un problema. Sí, yo tengo una situación y te estoy mandando a Aristarco y a Onésimo que te van a contar. A Tíquico y a Onésimo que le van a contar a ustedes. Yo quería ver, pero no puedo. O sea, esas relaciones se dan, y esas tensiones en esas relaciones se dan. Así es que tiene que ser. La realidad de la vida nos enseña que un grupo sin líderes, sin estructura, sin orden, no va a llegar muy lejos. Ni se va a mantener como grupo por mucho tiempo tampoco. También nos enseña que una persona sola, sin el apoyo de otros, en una carrera tan compleja como es la vida cristiana aquí, va a ser imposible, si no muy difícil. O sea, va a ser imposible, si no muy difícil. Y claro, lo hacemos por el poder del Espíritu, pero sabemos que el Espíritu obra a través de la iglesia. Hay un human agency. ¿Okay? Hay un hacer de nosotros que el Espíritu nos usa para. Entonces, esta carta, ya con esto finalizamos, fue escrita por Pablo para animar a los colosenses por su fe. Recuérdense al principio, por el amor que se tenían entre ellos, que habían entendido esa fe que había sido llevada a ellos por Epafras, para defender la sana doctrina de esta gente que venía con estas ideas de que Jesús no era Dios, de que era una emanación, y dice no, fue el agente creador, y es el agente creador de la segunda creación. O sea, para defender esa doctrina de que no, ustedes tienen que hacer, no sé qué, no sé cuánto, dicen no, ya la redención ya está cumplida, entonces ya nada que ustedes puedan hacer le va a sumar ni quitar a eso. Entonces olvídense de eso y miren las cosas de arriba. Quítense el viejo hombre, pónganse el nuevo. Y luego una exhortación a los colosenses de cómo vivir esa realidad eterna, ¿verdad? Esa realidad eterna de que ya son salvos, de que ya están en el reino de Cristo, pero todavía están aquí en la tierra. Porque tenemos una realidad eterna, ya estamos allá, ya tenemos que mirar hacia arriba, no hacia abajo. Pero todavía estamos aquí. ¿Okay? Es como una temporalidad aquí, pero tenemos una realidad eterna ya nosotros.
C.S. Lewis, me acordaba de esto, C.S. Lewis decía, todo lo que no tiene valor eterno es eternamente inútil. Porque si hay algo que tiene valor durante 5 minutos, ¿verdad? Por el resto de la eternidad es inútil, ¿sí o no? Entonces Pablo dice aquí, no, es que si ustedes miran las cosas de arriba, entonces todo va a tener valor eternamente para ustedes. Y van a poder valorar las cosas que en la eternidad va a tener valor. Y yo creo que luego, cerrando esta carta, esa debe ser nuestra oración. Sencilla, que pongamos de verdad los ojos en las cosas de arriba. Vamos a ver a Cristo como agente creador, vamos a ver a Cristo como agente de la nueva creación. ¿Okay? Vamos a despojarnos de ese viejo hombre, a ponernos en nuevo. Vamos a ver estos roles que tenemos que hacer estando aquí, que Dios dice, no, tienes que hacerlo de esta manera. Pero sabiendo que tenemos una realidad eterna muy por encima de todo eso. Y vamos a terminar de entender que aquí en la iglesia, aquí, lo que tenemos hoy, con todo lo que está pasando, incluyendo eso, eso es iglesia. Eso es iglesia, y es aquí donde eso se va a dar. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias Padre por tu palabra, por la oportunidad de estudiarla, de escudriñarla, de leerla. Personalmente, Señor, gracias por el privilegio inmenso de predicarla. Señor, cerrando aquí la carta a los Colosenses, te pedimos que tu Espíritu haga en nosotros eso. Que ponga nuestros ojos en las cosas de arriba. Padre, porque si tenemos la visión de tu Hijo sentado a la diestra del Padre, su posición por la eternidad, y que estaremos con Él en la eternidad, como herederos, Padre, las cosas de aquí, las cosas temporales, van a tomar su plano correcto. Padre, que tu Espíritu haga eso en nosotros, Señor. Padre, que nos ponga a mirar las cosas de arriba, que nos ponga a mirarte a ti, mirar a tu Hijo, tu trono,